La casta es entonces un sistema de estratificación cerrado, que la única forma de ingresar allí, o sea, a ese estrato, tiene que ver con el nacimiento, y la única forma de salir de allí tiene que ver con la muerte. Se convierten en la especie que decían algunos sociólogos, la clase ociosa, o sea, todos quieren llegar al aparato estatal y ser funcionarios políticos porque no quieren trabajar. La única forma de acceder es esa, es ser político. Entonces, para ser político necesito que me voten, necesito generar una estructura. Y entonces allí me gano un lugar y me convierto en la clase ociosa. En este último tiempo se ha hecho muy conocida la palabra casta política. Muchas personas entonces creen en la existencia de una casta política. En este video vamos a indagar qué es una casta, si puede existir en Argentina una casta política, si en verdad esta terminología es adecuada para utilizarla. Antes de hablar del término casta política y especialmente del término casta, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, tenemos que decir que la sociedad está estratificada, es decir, que la sociedad se organiza en distintos estratos sociales. Cada estrato social responde a la distribución que se han realizado de los recursos, de los ingresos, de los servicios y demás. Podríamos decir entonces que algunos están en la pirámide de la sociedad y otros están en el medio y otros están más abajo. La principal distinción para decir que una persona pertenece a un estrato u a otro tiene que ver con el ingreso, con la riqueza, con la disposición de ciertos bienes económicos. Bien se podría hablar de bienes sociales y de bienes políticos. Esta estratificación lo que hace es representar la desigualdad social o para otros la distribución que se hace de los salarios. Así, por ejemplo, hay algunos que pertenecen a la clase alta o a un grupo social más elevado porque tiene más acceso a ciertos bienes o riquezas. La estratificación implica que existen jerarquías, es decir, que algunos ocupan una posición de privilegio respecto a otros. Pero aquí no está el problema. El problema estaría en cómo se accede a cada estrato de la sociedad. Es decir, cómo llega uno a pertenecer a los estratos más elevados, medios o bajos. Desde la Revolución Francesa, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, significa que nadie puede ser impedido de acceder a un lugar o a una posición, ya sea por su sexo, por su clase, por su origen social, por ningún impedimento. La única forma de que alguien acceda a ese lugar, a esa posición de privilegio, tiene que ser con sus méritos y sus capacidades. No importa si es negro, si pertenece a una población originaria u otra condición. La única forma de posicionar a alguien en un lugar tiene que ver con ese criterio exclusivo, el mérito, la capacidad. Entonces, en las sociedades actuales decimos que cada uno llega a una posición supuestamente a través de su mérito. Las distinciones anteriores, por ejemplo, que existían en la Edad Media, donde existía la nobleza y que su principal lugar y por qué estaba ahí era la sangre, ya no existe, al menos no teóricamente. Pero entonces aquí aparece el concepto de casta. La casta es entonces un sistema de estratificación cerrado, que la única forma de ingresar allí, o sea, a ese estrato, tiene que ver con el nacimiento. Y la única forma de salir de allí tiene que ver con la muerte. Tendrías que haber nacido en cierta familia para pertenecer a la casta y solamente vas a dejar de pertenecer cuando te mueras. No existe movilidad, no hay otros que se puedan incorporar a ese grupo. La casta de los hindúes es un gran ejemplo de castas donde el estatus, la posición que se ocupa, el estrato que se ocupa es invariable. No pueden salir nunca de allí. Y la posición que le toque entonces le da acceso a ciertos bienes y a ciertos privilegios. En este grupo religioso, por ejemplo, este sistema de castas se mantiene por las firmes convicciones religiosas de que algunos están destinados a una posición y no a otra, y deben vivir su vida en aquella posición si no alterarían el cosmos. Entonces allí aparece la idea de que hay unos elegidos y otros son excluidos, y cada uno le toca la posición de acuerdo a las divinidades que han decidido esto. Ahora nos podríamos preguntar si existe un sistema de castas. Puedo decir que no sé si hay un sistema de castas como un sistema cerrado, pero sí podríamos decir que en la política hay grupos de privilegios. Por ejemplo, aquí en la provincia de Salta, Argentina, en los últimos tiempos hemos sido gobernados por una especie de casta política.
Porque hemos visto desfilar en la política, y muchos salteños conocen esto, a los Romero, la hija, el padre y el abuelo. Hasta entonces, y podríamos decir que todo el núcleo cercano y político participa de la política como si fuera su jardín. Hacen uso y administración de los recursos del Estado como si fueran dueños, porque toda la familia Romero ha gobernado hasta hace no muy poco tiempo, y lo seguirá haciendo probablemente. Un montón de ejemplos que hay en la política a nivel local y a nivel nacional. La idea entonces de que ellos son los que deben dirigir porque son los mejores no se aleja tanto de la idea de casta de que por convicciones religiosas alguien debe dirigir. Hay ciertos personajes que algunos creen que deben dirigir políticamente porque son los mejores. No está lejos entonces la idea de que por convicciones religiosas algunos deben liderar y otros deben ser excluidos. En este sentido entonces hay un casi atisbo, una cercanía, una reminiscencia a la idea de casta. La política, o la política en términos de política como una especie de casta política, sí lo admite. Hay nuevos grupos, hay nuevos sujetos que van a sumarse a la casta. Pero en este sentido se suman a la casta y pertenecen ya a la gran aparato del Estado, que empieza a hacer uso de los recursos y muchas veces usos particulares. Entonces allí integran a sus amigos, a sus parientes, y todos conforman una gran familia, una gran casta. Podríamos decir que a secas no existe una casta política, pero sí existen elementos para decir que puede ser una casta política, ya que la mayoría de los políticos que en Argentina conocemos, que hace 10, 20, 30 años están en la política. Y los procesos de renovación, de nuevos nombres, nuevos candidatos, son poco probables, y si aparecen, además, su origen tiene que ver evidentemente con pertenecer a un sector, con pertenecer a un modo de vida, a un modo o a un grupo social. Y además, estos sectores hacen uso del Estado, de la burocracia estatal, para sus fines particulares, por ejemplo, a través de una política pública. Pueden beneficiar a algunas empresas, a algunos sectores que son cercanos, hasta pueden ser absurdamente sus familiares. No con todos los elementos, pero sí existe un sector que tiene ciertos privilegios y que excluye a otros, y que además se atrinchera como un grupo que no quiere perder sus privilegios, porque los problemas tienen que ver con eso. El principal problema, conflicto social que se da con la política, es que los políticos, una vez van obteniendo beneficios, jamás quieren abandonarlos. Las formas de vida que tienen, como casi de nobleza, son formas exclusivas y privilegiadas. Entonces, ¿por qué continúan en la política? ¿Por qué un político decide presentarse nuevamente y buscar partidos y acercarse a cualquier lugar? No porque quiera transformar la sociedad, sino porque quiere seguir teniendo esos privilegios que tal vez esa especie de casta política les da. No solamente les da en algunos casos, por ejemplo aquí en Salta, casi 1 millón de pesos al mes, sino que le da contactos políticos que de otra forma no se obtienen. Le da cierto acceso a bienes del Estado, a lugares de privilegio, a información de privilegio, y entonces se hacen con capital económico, con capital social, con capital político. Es decir, tienen dinero, conocen otra gente que le puede dar favores, conocen otras personas que le pueden ayudar en algunas cosas, y además conocen otros políticos que pueden tramar algunas cosas para obtener más beneficios. Se convierten en la especie que decían algunos sociólogos, la clase ociosa. O sea, todos quieren llegar al aparato estatal y ser funcionarios políticos porque no quieren trabajar. La única forma de acceder es esa, es ser político. Entonces, para ser político necesito que me voten, necesito generar una estructura. Y entonces allí me gano un lugar y me convierto en la clase ociosa. En la clase que para vivir y tener privilegios no tiene que trabajar. Hasta un próximo video. Nos vemos en otro capítulo.